Saludos, mi gente, bienvenidos al Careo. Estamos hoy en un segmento especial. Hoy estoy acompañado de mi queridísimo amigo y el doctor Daniel Aguilar. ¿Cómo estamos, Daniel Aguilar? Oye, gracias. Gracias. Muy contento de estar contigo, Manuel. Muchas Muy, gracias. muy contento. En serio. Gracias por estar acá y por aceptar esta humilde invitación No, no, a para la... nada, nada de humilde. O sea, es un gran programa. Yo creo que tiene mucho futuro. Yo creo que hay cosas que se pueden mejorar, pero y espero poder contribuir en algo. Sí, gracias. Bienvenidos entonces a esta humilde guarida. Mira, hoy vamos a estar hablando, yo sé que a la gente le gusta ir al grano en el 2024, porque vamos a estar hablando un poquito de redes sociales y la vida adulta. Vamos a enfocarnos en ese tema, en ese espacio, en los adultos y las redes sociales. Dani, doctor Daniel Aguilar, especialista en Dime, Dani. en terapias de pareja. Así es, así Cuéntanos un es. poquito de ti antes de iniciar con esto para que la gente entonces del careo te conozca. Eh, que yo he hecho muchas cosas. Estudié psicología infantil en México. Soy originario de México. Eh, Tercero de tres hermanos. Estudié psicología infantil. Después me fui a Italia por cuestiones de la vida. Eh, Ahí estuve estudiando cosas relacionadas con terapia de familia, Ok. específicamente en unas cuestiones muy específicas que se llaman terapias sistémicas. Y después ya vine a Puerto Rico, y para poder trabajar en Puerto Rico con una licencia, pues hice también psicología clínica. Entonces el doctorado es psicología clínica, aunque la especialidad eh, es en psicología de familia. Y esto es lo que yo más he hecho desde hace, ¿qué será? Desde el 2015, 10, no, 5, perdón, desde 2005, 6. Esto es a lo que me he dedicado en la práctica profesional. Y en el hospital desde el 2002, 3. ¿Tienes oficina privada o trabajas para una industria? ¿Para qué lo Trabajo estás haciendo? para el Hospital San Juan Capistrano, y tengo una oficina en San Juan Health Center. Ah, pues Sí. después estaremos dándole los anuncios para contrataciones Ay, o hombre, algo más. gracias. Gracias. Contrataciones o algo más. Dani, ya que estamos en este enfoque de la vida adulta, primero hay que definir cuándo comienza la vida adulta. Porque según el reglamento, las leyes de Puerto Rico, ya para unas cosas comienzas a tomar decisiones a los 18 años, para otras a los 21. Pero ya que tú eres especialista en psicología, ¿cuándo comienza realmente la vida adulta? Mira, Manuel, el concepto de la adultez Ujú. cambia un poco de país en país, y esto no tiene absolutamente nada que ver con Con- reglamentos y leyes. Sí, ahí hay una gran diferencia entre lo que es el mundo psicológico ujú. o cierta manera de ver la psicología, y después te diré cuáles son como los marcadores que más identifican esto, y otro lo que es el mundo legal. O sea, definitivamente, eh, 21 años y 18 años a nivel legal Ujú. es lo que más o menos todos los países tienen como consenso de que en ese momento comienza la vida adulta a nivel legal. Sin embargo, hay como un cierto consenso en toda la psicología que la vida adulta comienza con dos características. Uno, el poder establecer relaciones afectivas duraderas. Y ahí sí pueden haber adultos o pueden haber adolescentes de 30 años, o sea, a nivel psicológico. Y segunda característica, el poder establecer relaciones laborales duraderas. Y las relaciones laborales no es solamente el producir. Las relaciones laborales es todo lo que conlleva el poderte relacionar con jefes, con subordinados y con pares. Entonces, eh, en algunas sociedades, ¿verdad? No sé, pobres, eh, tal vez en algunos lugares muy alejados de América Latina o de África, pues pudiera comenzar la vida adulta a los 15, 16 años. ¿Eh? O sea, aunque legalmente no son adultos, pero las niñas se pueden ir casar desde ese momento y probablemente llegarán a 50, 60 años de matrimonio, ¿verdad? Y también algunos niños nunca pasan por la adolescencia, pasan de la niñez a la adultez. Entonces, estos dos marcadores sí, ¿verdad? Establecer relaciones afectivas duraderas y poder tener relaciones laborales duraderas
es lo que va a marcar la vida adulta. Esto sí va a ser un cambio a nivel de la cabeza. A nivel legal, no. A nivel legal sí podemos tener como consenso 18, 21. Porque he tenido casos, por lo menos en la experiencia de la vida, que los jóvenes adultos ya comienzan a decir, tengo 21 años, yo soy un hombre adulto, yo puedo tomar mis propias decisiones y muchos de ellos no tienen trabajo, no tienen dónde vivir, no tienen cómo sustentar a lo mejor el agua y la luz aquí en Puerto Rico. Y qué bueno que tú le estés aclarando, porque estás aclarando desde el punto de vista del momento en que tú comienzas a producir, comienzas a estar estable en un trabajo, generar un dinero y poder independizarte económicamente, si es que no me equivoco, por lo menos la definición. No, 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 es perfecto, Manuel. Eh, y ahí sí hay un problema que está viviendo nuestra sociedad, ¿verdad? Y es la dificultad, tal vez a diferencia de nuestros padres o de nuestros abuelos, la diferencia de encontrar casa. Y esto ya sería completamente otro tema, ¿verdad? Por ejemplo, en el área metropolitana de San Juan Sí. o en todo Puerto Rico, la gentrificación hace que comprar casa sea dificilísimo a comparación de los abuelos, ¿verdad? Ya no sé eh, cuánto, cuánto sería lo suficiente que uno debería de ganar para poder independizarse. Pero esto es un factor que está seguramente ahí involucrado, que tiene que ver cuestiones legales, seguramente, cuestiones económicas, pero fíjate, esto no necesariamente hace que una persona sea adulta, porque una persona puede ser muchas, muchas, muchas personas en lugares como San Francisco Sí. o como Nueva York o como Chicago, ¿no? Que son lugares muy caros en Estados Unidos. Estas personas vivirán toda su vida rentando, pero son adultos en cuanto tienen la responsabilidad de pagar esa renta. O sea, no de independizarse, Sí, que ¿verdad? no tiene que ver que tú tengas, y perdona que te interrumpa, No, no. no tiene que ver que tú compres una casa para entonces tener una responsabilidad. Eso no sé si es. Es efectivamente. Ok. El problema, el punto que hace adulto adulto es la responsabilidad hacia otra persona que es a la que amas, ¿verdad? O a la que quieres o a la que le eres fiel, y la otra hacia alguna propiedad que tú sabes que de alguna manera pues es donde duermes y tienes que pagar y esto se sustenta con trabajo. Hace poco nosotros estuvimos trabajando y que lo pueden verificar en el contenido en YouTube, el Careo Podcast en YouTube. Lo pueden conseguir todo corridito. Estuvimos hablando un poco de cómo era el matrimonio en los tiempos de antes y los tiempos de ahora. Quiero hacerte esa pregunta, pero quiero ir enfocado a una fecha. La vida adulta, ¿cómo se veía en los años 1990, para no irnos muy lejos? ¿Cómo se veía la vida adulta en 1990, 2000, a cómo se ve el adulto en el 2024? ¿Cambia? ¿Es igual? ¿O va de generación en generación en cuanto a las responsabilidades? Porque diste un dato de California que viven alquilados. ¿Por qué? Porque el costo de vida ya para comprar una Ujú. casa Es altísimo. es altísimo. ¿Qué sucede? En Puerto Rico en el 2024, desde pandemia para acá, para poner un más o menos, los alquileres ya no están en 500, $600. Ha subido el costo de vida de alquileres a sobre $1,000. Pero para ir enfocándome, 1990 la vida adulta, 2024, ¿es la misma No, no, para nada. o cambia? Para nada, para nada. O sea, pero tu pregunta es con respecto a la adultez, A la con, adultez. con respecto a la Sí. adultez. No, no. Yo creo que hay muchísimos estudios muy interesantes, Emanuel, sobre un 30 años antes del 90. Y ahí te cuento esto, esto yo creo que puede servir mucho para la gente que nos está viendo, pero hay algunos estudios muy interesantes que todo empezó a cambiar en la sociedad norteamericana en la guerra de Vietnam. O sea, que ahí sí hay un breakpoint de antes y después. O sea, en la vida adulta. Después puede ser que esta ola a Puerto Rico llegó para los, para los 70, Ujú. para los 80, pero ¿en qué consistía esta ola? Que esto es una cuestión muy interesante.
es la primera vez que una sociedad ve morir a sus propios jóvenes. O sea, es cuando aparece CNN, es cuando comienzan a transmitir, así como ahora se nos hace muy sencillo poder ver este podcast tuyo, que yo creo que este proyecto fantástico, pero antes habían las 3 grandes cadenas en Estados Unidos, ABC, NBC, Sí, CBS sí, CNN, no CBS. sé si estaba por ahí. CNN nace después, nace para la guerra de Vietnam. El poder transmitir la guerra en vivo, esto cambió un chip. O sea, cambió un chip porque ya, ¿para qué servía crecer? Si crecer servía para morir, ya no era un aliciente crecer. O sea, entonces es el momento donde en Estados Unidos se da, ¿no? Woodstock, se dan los hippies, se ve, o sea, cambia una manera de ver la vida donde hay un repelillo a tener que crecer. O sea, es importante quedarte siempre joven. Sí, porque si no cumple los 18 o ya estás adulto y vamos para la guerra. Vamos para la guerra. Entonces, si hay un repelillo a crecer, cosa contraria a antes. Antes crecer, o sea, era el drive que llevaba muchísimas gentes a seguir adelante. Ujú. O sea, entonces tu pregunta yo creo que es muy interesante porque eh, si esta ola viene después, o sea, probablemente llega después a Puerto Rico, ¿verdad? No necesariamente al área metropolitana de San Juan, sino llega después a Puerto Rico, como llega después a muchísimas otras ciudades en Latinoamérica, ¿verdad? Y sí existe un repelillo a querer a una persona desear crecer. O sea, a una persona desear tener ciertas responsabilidades dentro del adulto, ¿verdad? Tú sacaste eh, tú dijiste la palabra joven adulto. Sí. Eso, joven adulto es algo que no existía antes de los 90. O sea, joven adulto es un concepto que se acuña en psicología alrededor de finales de los 80 y corresponde a todas estas personas entre los 18 años y algunos hablan hasta de los 32, 35 años, Ah, wow. que continúan viviendo con sus padres. O sea, que continúan teniendo este repelillo de querer crecer y de querer entrar al mundo laboral y establecer relaciones afectivas duraderas. O sea, Eso más o menos en qué año tú. finales de 1980, inicios de 1990. Y estamos hablando ya no de Estados Unidos, estamos hablando ya de un fenómeno generalizado. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de España, Ujú. estamos hablando de Italia, estamos hablando de Francia, estamos hablando de las grandes ciudades en Latinoamérica, estamos hablando de Puerto Rico. O sea, esta ola llega de Estados Unidos, más o menos finales de los 80, y esta ola es la que nos da a nosotros. O sea, ahora mismo, hasta hace, ¿qué será? 10 años, Ujú. que se puso este fenómeno de los ninis, ¿no? Que ni estudian ni trabajan, jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero estamos hablando de jóvenes de 18 años. Estamos hablando de ya jóvenes, entre comillas, de casi 30 años, que no entran al mundo laboral. Contra está Es interesante. muy O sea, cómo interesantísimo. la guerra puede influir a un fenómeno mundial y cómo psicológicamente afecta a los adultos, también a los jóvenes. Emanuel, tú ya fuiste de la generación, o sea, tú eres mucho más, o sea, yo soy mucho más viejo que tú, pero tú ya fuiste de la generación que si tú te acuerdas, vio, eh, vio los bombardeos en Bagdad. O sea, a ti ya te tocó. O sea, fue algo que tú viste en prendiendo o sea, tú ya perteneces a una generación donde estamos grabando esto desde este lugar muy lindo que tú creaste, ¿no? Al lado, en tu casa, ¿verdad? Pero esto era una cosa que antes de los 60 no existía. O sea, no se veía la guerra de manera directa, no se veían las cosas de manera directa. Hoy alguien puede hacer clic y ver las cosas en streaming
puede jugar en streaming con quien sea. Y entonces, ¿por qué crecer si voy a tener ciertas responsabilidades que no quiero? Sí, y prefiero entonces vivir con mis padres, que me mantengan y para que entonces entrar a este mundo que cuando uno se ve y va afuera, el mundo es fuerte. Y ahí hay que Definitivamente. guerrear. Fíjate, te doy otro dato que te va a gustar. O sea, antes los viejos, ¿no? Vivían con uno, porque porque ya estaban desprotegidos. Ujú, Ahora, los viejos de 60 años tienen a sus hijos de 30 viviendo con ellos. O sea, antes la expectativa de vida era 70 años. Entonces, a los 60 años, uno probablemente ya estaba viviendo con su hijo de 30 que ya estaba en el mundo laboral. Estamos hablando de no de tanto tiempo antes, no, ¿eh? Estamos 15, hablando de 20 años. claro, 15, tal 20 vez años. 30, ¿verdad? Pero ahora ha cambiado. Ahora hay un montón de muchachos de 30 que siguen viviendo con sus papás de 60. Obviamente, la expectativa de vida cambió. O sea, la expectativa de vida estamos sobre los 80 años, ¿no? No tengo el dato exacto de expectativa de vida, pero en países desarrollados, como es el caso de Puerto Rico, estamos sobre los 80 años. Estamos hablando, y lo dejó muy claro el doctor Daniel Aguilar, especialista en psicología clínica, que la edad adulta, joven adulta, la edad adulta no es la misma que la de 1990, un cambio generacional donde ahora los padres cuidaron a los hijos hasta los 10, 15, 20, 21 años, 30 y 35 años y todavía lo siguen cuidando. Y la cuestión es que, ay bendito mi hijo, yo le tengo que ayudar, ay bendito mi hijo, yo lo tengo que Claro. proteger, ay bendito la vida está fuerte en la calle, ay bendito las cosas están caras. Yo tengo una frase, y para ir entonces trabajando ahora lo de las redes sociales, tengo una frase y tú me dices, tiene que ver con las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, Twitch. La frase dice así, me conecto a las redes sociales para escapar del mundo. Hoy en día, los jóvenes en la área laboral, ya que estamos hablando de la vida adulta, están mucho conectados en las redes sociales. Están conectados a Instagram, están conectados a YouTube. ¿Cómo eso influye al momento de producción en el área laboral? Las redes sociales afectan la producción a este adulto que está ya en el área laboral. Eso es muy interesante. Vamos a ver. Eh, yo creo que para poder hablar de trabajo, también el concepto de trabajo es un concepto que cambió. O sea, eh, tal vez nuestros abuelos, ¿verdad? Pues trabajaban en el campo, Ujú, ¿no? Y esto es a lo que se le llama o sea, como la primera revolución laboral, o sea, todo el trabajo en el campo. Hay una segunda revolución laboral que es el trabajo de la industria, sí. ¿no? O sea, que pues Puerto Rico, por ejemplo, todo lo que es la industria farmacéutica, ¿verdad? O ciertos hubs industriales en el norte que tienen que ver con cuestiones de producción de device médicos o producciones de cuestiones espaciales o aéreas, ¿verdad? Esto es como todo lo que tiene que ser con transformación, ¿verdad? O sea, lo que son fábricas. Hay un tercer nivel laboral, que es exactamente lo que tú estás haciendo, que si tú pegas, pues Esto es ya un le trabajo. hiciste. No, Eso es un trabajo, no, no, esto es un eso es trabajo un que trabajo conlleva tiempo, dedicación y hoy en y día, preparación. y se está comprobando que hoy en día el trabajo de crear contenido, de los creadores de contenido, de influencer, lo que le llaman influencer, crear contenido, ellos están, bueno, estamos a veces más de 12 a 15 horas al día entre buscar información, crear el contenido, editar el contenido, Claro, subirlo, hacer clip, hacer shorts, que no es un trabajo que tú lo haces en 6 7 8 horas como el clásico trabajo del gobierno, que tienes un 8 a claro, 5. Esto es un claro, trabajo de 15 a 12 horas fácilmente diarias. claro.
Claro, Porque tienes que también, aparte de producir eso, tienes que darle al público contenido bastante para que entonces puedas capturarlo y que se mantenga contigo. definitivamente. Y entonces, este trabajo que tú dices, ¿verdad? Que dentro de este trabajo de la creación de contenido Ujú, está también todo lo que son servicios, por ejemplo, ¿verdad? Tú vas a un hotel, quieres que te traten de una cierta manera, ujú, tú vas a servicios financieros como los que hay en San Juan. O sea, esta es otra forma de... Entonces, esta persona que ahora tiene 30 años o 40 años y trabaja como financiero en la Milla de Oro, ¿tiene algo que ver con el bisabuelo que trabajaba en el campo en Jayuya? No, no tiene nada que ver. O sea, es trabajo porque igual se cansa, claro. ¿verdad? Uno viendo a lo mejor estados financieros de algo y el otro, en cambio, teniendo que arar la tierra o recogiendo café, qué sé yo, pero es igual de trabajo, ¿verdad? Entonces, el mismo concepto de trabajo es un concepto que cambió. O sea, eh, entonces, estar conectado para alguien de tu generación, o sea, que tiene 30 años en este momento, o sea, 30, 40 años en este momento, Ujú, es algo probablemente importante porque es la manera de obtener información. Y la información, como dicen los americanos, la información es poder. En este momento que estamos viviendo, la información es poder. O sea, quien sabe algo y lo puede vender y lo puede vender bien, es poder. No puede ganar dinero vendiendo servicios, ¿ok? Vendiendo servicios. Eh, entonces, si la finalidad y uno sabe para qué está conectado, ¿verdad? Es no para que le den un like, sino para obtener un beneficio por aquello que está haciendo, definitivo. ¿no? Sí, Es un trabajo. Entonces, no hay ningún, o sea, el estar conectado es parte del trabajo. La cuestión aquí es cuando tú no sabes ni siquiera por qué estás conectado y uno absorbe un montón de información, ¿no? Y no sabe ni para qué le sirve. El problema de la información no son los datos. El problema de la información es cómo utilizas los datos que tienes. Te hago un ejemplo muy sencillo. Frente la última vez que a lo mejor a ti te hicieron una prueba de orina y de sangre, mm, ¿verdad? Ahí te dan un montón de números. claro. Es importante que alguien te interprete esos datos, porque tú puedes ver que en todos, a lo mejor en tus rangos, en algunos están altos, están bajos, y tú te paniqueas. Y un médico llega, vas con un internista y te dice, usted está perfectamente bien, no se preocupe, porque este nivel que salió alterado, no hay ningún problema porque se explica por este otro nivel. Entonces, el problema son los datos, no. El problema es quién los interpreta. Lo mismo el estar conectado. Si uno sabe por qué está conectado y qué resultado va a tener de la conexión que tiene, eso es un trabajo. Si uno está conectado para que le den like o no le den like, pues lo único que está haciendo es que se va a frustrar, porque las personas que no le van a dar like o va a lanzar una cosa y no le va a dar like o no lo van a seguir o qué sé yo, pues se está creando simplemente una persona eh, que se va a frustrar. No sé si me explico. Entonces, sí va a depender mucho de cuál es la finalidad de tu conexión a YouTube o a un podcast o a Instagram. O sea, si tú tienes un viaje y ves Instagram y te dice cuáles son los lugares donde tú puedes ir a comer por tanto dinero, pues esa información a ti te sirve. Y tú, y tú le vas a dar, tú vas a seguir a esa persona y esa persona va a ganar con tu like. Y te pregunto, las personas que ya están trabajando, que no tiene que, porque no todo el mundo, porque las personas creen que uno crear contenido hoy lunes, un ejemplo, vamos a poner el día, crear contenido hoy lunes, tener toda esa información que estaban mencionando,
subes el contenido, ya tú esperas que el viernes tengas éxito, tengas algún más de 150 likes y al mes ya tú estés cobrando. Por eso es que no todo el mundo puede, porque al mitad de camino o comenzando, dejan esto y dicen, mira, yo he dedicado 12, 13, 14, 15 horas diarias creando contenido y subiendo y lo que tengo son 10 likes. ¿Qué sucede? Las personas que, Mm. esas son unas personas que en transcurso yo creo que se quitan, muchas le puede Definitivamente. suceder. ¿Qué sucede? No todo el mundo está capacitado y no todo el mundo puede crear contenido porque esto es paciencia y dedicación. Pero esas personas que están trabajando ya en el mundo laboral, ya sea de un horario regular de 8 a 11, como le decimos aquí en Puerto Rico, de gobierno. Esas personas que están trabajando en servicio al cliente, pero que dejan el celular, atienden a alguien y rápido se conectan al internet, a ver Twitter, a ver Instagram, a ver WhatsApp, a ver quién está conectándolo. ¿Cómo, cómo se ve hoy en el 2024? O sea, ¿cómo tú ves que una persona esté en su trabajo, apenas atiende a un cliente y ya rápido le dé esta piquiña, como uno le dice, de coger el celular a ver en Instagram o si subió una foto a ver cuántos likes le dieron? A ver, vamos a ver. Si te parece, podemos como dividir en dos Dividir, partes claro, tu pregunta. O claro. sea, vamos a ver si estoy entendiendo. Hay una cuestión que sí tiene que ver con una sociedad en la que vivimos, que tal vez este sea el común denominador de las dos tipos de personas. Quien crea contenido y espera una satisfacción inmediata y quien ve un paciente o ve un cliente, ¿verdad? En un banco e inmediatamente busca algún tipo de información, ¿verdad? Hay un común denominador o hay dos comunes denominadores. El primer común denominador, Emanuel, desde mi punto de vista, es que nosotros vivimos en una sociedad adicta. ¿Qué significa que una sociedad es adicta? Ok, no significa que se mete droga o que se mete heroína. No, no, que se meta droga, se meta heroína, es simplemente que los carteles han encontrado una sociedad dispuesta a comprar heroína. ¿Ok? Pero en lugar de eso, podría ser Krispy Kreme. Ujú. ¿Ok? Podría ser azúcar. ¿Ok? Y uno es adicto al azúcar, uno es de los chocolates, uno es adicto al café. O sea, nosotros hemos creado una sociedad adicta y una sociedad adicta tiene una característica principal, la satisfacción inmediata. O sea, nosotros vivimos en una sociedad donde necesitamos una satisfacción inmediata y sería parte de otro podcast, si tú quieres, en una vez lo Sí. vemos, ¿no? De ver qué es lo que ha creado a que hayamos llegado a este punto, ¿verdad? Pero una persona Eh, una persona puede llegar, Emanuel, a, eh, a esperar un like de manera inmediata y si no, uno se frustra. La respuesta es sí. O sea, uno inmediatamente puede, puede frustrarse porque no tiene la satisfacción inmediata y ese logro de que te llegue el famoso cheque o una Un placa de certificado, una YouTube. placa de YouTube, sí. Eso, una cosa de ese Sí, que tipo. ahora todo el mundo la quiere mostrar para decir que es exitoso, pero Efectivamente, sí. efectivamente, ¿no? Un Eh, método de vender a lo mejor un producto. definitivamente. Ahora, eh, y esta es una manera de vender y esta es una manera de decir, esta satisfacción inmediata llegó, sí. Eh, y esto es un común denominador en todo, en todo, en todo, en todo. Hay otra característica que yo creo que tiene que ver con quien ve el contenido después de ver a un cliente y con quien lanza un contenido. Y es que muchas veces uno no está realmente contento con lo que hace. O sea, en mi generación a los hijos uno le podía decir, lo importante es que si tú quieres ser barrendero, que seas el mejor barrendero, coño, que disfrutes lo que estás haciendo, ¿verdad? Yo creo que muchas personas en realidad no les gusta lo que hacen. O sea, no saben qué les gustaría hacer. Esto es un gran problema que no creo que los psicólogos han logrado tratar de entender. Hay como un malestar donde uno no sabe realmente qué es lo que quiere hacer. Pero mientras no se disfruta lo que está haciendo, ¿verdad? O sea, por ejemplo,
a mí o a ti, pues gracias a Dios, yo creo que nos gusta un poco lo que estamos haciendo. Después, como hobby, uno puede estar haciendo alguna otra cosa con alguna finalidad, como por ejemplo la creación de contenido. Pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho lo que yo hago. O sea, yo disfruto mucho lo que yo hago, ¿verdad? Y yo creo que eventualmente ha llegado el dinero o ha llegado más o menos dinero, eso, pero si uno disfruta lo que hace, eh, pues yo creo que tiene más capacidad de atención y de concentración en lo que está haciendo y no se pone solamente a scrollear, eh, ¿verdad? Páginas, aplicaciones o lo que sea, ¿verdad? Pero hay estas 2 características, una satisfacción inmediata que uno quiere, y si uno está frustrado en el trabajo, pues significa que ese trabajo no me lo da y entonces tengo que buscar una satisfacción inmediata de donde sea, pero también quien crea contenido, o sea, yo me quito, porque yo no sé ni siquiera por qué estoy haciendo este canal, ¿verdad? Y a la primera me quito. Y la segunda, que hay una frustración en las cuestiones que yo estoy haciendo. O sea, no tengo claro cuál es el norte de las cosas que estoy haciendo. Es bien interesante cuando hablas de las personas que no les gusta lo que está haciendo, muchas veces cuando están en X o Y profesión, independientemente sea. Y aquí va mi pregunta, y que me llegó prácticamente ahora. Mi pregunta es, Instagram, redes sociales, porque muchas veces viven de la apariencia. O sea, tú subes lo que tú quieres proyectar, lo que quieres darle al público. O sea, puede ser que a lo mejor le estés endeudado hasta el tope, pero tú subes que tienes dinero, que estás viajando, que estás en Claro, piscinas y claro, todo. claro, ¿Qué claro. sucede? Y mi pregunta aquí va, ¿tiene algo que ver las redes sociales al momento de tu gusto o al momento de tu eh, gustarte el trabajo que tú estás haciendo? ¿Tiene que ver o tiene que influir? Porque, por ejemplo, vamos, muchos de nosotros o muchas de las personas, desde ya que tú estás estudiando el 10, grado 11, grado 12, te dan unas pruebas de intereses vocacionales. Es para ver qué es lo que te gusta, para ir preparándote para la vida universitaria. Eso en Puerto Rico, ya en nivel superior, ya te van dando eso. ¿Qué sucede? Uno dice, ok, me gusta esto, me gusta lo otro, pues vamos entonces a estudiar esto en la universidad. En el transcurso puede ser que no te guste, puede ser que sí, pero si te gusta en la universidad, sales ya al mundo laboral, pasas 1, 2, 3, 4 años, comienzas, como tú dices, a scrollear, a ver las redes sociales, ver este estilo de vida de tu amiga, ver este estilo de vida de tu amigo, porque muchas veces uno dice, diablo, ¿cómo ese desgraciado ganando 7.25 puede viajar el mundo? Ahí la insatisfacción en tu área de trabajo tiene que ver las redes sociales en cuanto a eso, ¿o no? Igual es una pregunta súper interesante, yo creo. Mira, y aquí sí también nuevamente trataría, no sé cuándo nos estamos alargando, pero trataría como dividirla en dos de manera muy sencilla, ¿no? Sí. La primera cuestión, Emanuel, es que eh, nosotros, o sea, yo creo que en general el ser humano eh, eh, desea proyectar quien, como decir, desea tener, tiene una imagen de sí mismo que no necesariamente corresponde con la realidad, ¿verdad? O sea, si tú te piensas a ti mismo en este momento, probablemente no te piensas con determinadas características. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo, antes de la pandemia, pues yo tenía pelo, ¿verdad? Y eso hacía que muchas de las Ok, características yo decía, me parezco mucho a mi mamá. ok. ¿Verdad? Ahora cuando me veo en el espejo, muchas veces me digo cómo me parezco a mi viejo, ¿okey? Entonces, cuando yo tengo en la cabeza, o sea, lo que yo tengo en la cabeza como imagen de mí, Sí. no necesariamente es la imagen que yo veo en el espejo. Entonces, o hay una imagen que uno tiene en la cabeza, hay una imagen que uno ve en el espejo, y hay una imagen que uno quiere proyectar. Es como si hubiese ahí Sí, sí, sí. 3 mundos 3 mundos 3 mundos paralelos. diferentes, claro. Eso, ¿no? La red es lo que tú quieres proyectar, Eh, el école cuá. mundo real, El que esa va a ser mi última pregunta, pero ¿No? continúa, continúa, Entonces continúa. entonces, No te me adelantes un poco, pero dale, dale, vamos no, allá. pero va por ahí. Entonces, sí hay una imagen de lo que
¿Y qué es lo que uno quiere proyectar? Es como decir, este es quien sería yo si no ganara 725. Este es quien sería yo si no tuviese la esposa que tengo. Este es quien sería yo si no tuvieses tus hijos. Este es quien sería yo si no, o sea, yo sería esta persona. Yo sería esta persona siempre fuerte, yo sería esta persona siempre ágil, yo sería esta persona siempre linda, yo sería esta persona que siempre vestiría de esta manera, yo sería esta persona. Entonces las redes sociales juegan con este tercer ámbito de una vida de imaginación. Se llama, en psicología se llama el imaginario, Sí. ¿verdad? O sea, con lo que tú crees que serías. No eres eso, ¿eh? Para nada eres eso. Pero eso es lo que tú crees que deberías ser si no tuvieses esta esposa, ese marido, estos hijos, si no ganaras esto, si no tuvieses. ¿No? O sea, yo siempre hago el ejemplo como si alguien a mí me dijera, pues es que tú deberías de medir 7 pies o 6 pies y ser rubio de ojos verdes, pero pues no sería yo. O sea, Ya entonces, no me llamaría no me Daniel llamaría Aguilar, Daniel Aguilar, me efectivamente, llamaría Ricky Hans, Martin. Hans Wolf, ¿Qué qué sé yo, me carajo? explico. O sea, me llamaría de otra manera. Pero, entonces, las redes sociales juegan con esta imagen que tenemos todos. Hay otra característica que yo creo que también es bien interesante, Manuel. Y esto sí es algo que se dice mucho en San Francisco, porque todas las redes sociales da la característica es que son gratuitas. Y esa es una frase que dijo alguien dentro Mm, de estas redes sociales, que cuando algo es gratuito significa que el producto eres tú. O sea, ¿qué significa? Que antes el estilo de vida americano era un estilo de vida después de la Segunda Guerra Mundial que llegaba con muchísimo dinero y muchísima inversión que tenían que hacer los Estados Unidos para crear carreteras de estilo americano, para crear centros comerciales de estilo americano, para comprar salas de cine estilo americano. O sea, si uno va a cualquier parte del mundo, todas las salas de cine son exactamente iguales, porque crearon un estilo de vida americano y esto costó muchísimo dinero. ¿Qué pasa con las redes sociales? No hay necesidad de estas inversiones. O sea, para se nada. le da a los No privados tienes que llegar a ningún lado, estás desde tu casa. desde tu casa y dices, mira cómo estarías en París, mira cómo estarías en Roma, mira este tipo de ropa que tendrías que ponerte. No hay ni siquiera la necesidad de pagar publicidad. La publicidad lo hace uno gratis. Y mira, y aquí interrumpiéndote y para coger el gancho. Y mira no tan solo lo que hacen las redes sociales y los chinos también. Es donde ahí cogen, las redes sociales te la dan gratis, te dicen, mira cómo estuvieses en París, mira cómo estuvieses en San Bulgo, mira cómo estuvieses en Hawái. Luego de eso, hacen Amazon, Claro, hacen Temu, claro. hacen Haces Chain, Jane. para que no tan solo las redes sociales te digan, mira cómo estarías, pero tú lo puedes tener desde tu casa, hasta el precio y a precios prácticamente módicos para tú decorar tu casa, Claro, vestirte. claro, claro. Y no tan solo, no tienes que salir a tu casa porque todo te llega a tu casa. Tienes el Amazon que si tú no te gusta lo devuelves y ya. Tienes el Temu Definitivamente. igual. Tienes el Chain que a $10 una camisa. Ya tú puedes parecer un coreano que ahora los coreanos se visten con un chaleco, una camisa, un tubo aquí. Después entonces te suben hasta la rodilla un pantalón que tú puedes vestir así y no tienes que vivir allá. Te llega todo Definitivamente. acá la ropa. Definitivamente. De cualquier parte del mundo. Definitivamente. Y uno, entonces, y ahí es donde viene mi pregunta. De aquí a 10, 15, 5 años, mano, yo no sé. Te voy a hacer la pregunta a ti, te la dejo y la tiras tú. O a lo mejor hoy, en el 2024, nosotros sabemos cuál va a ser el mundo real, en qué mundo real estamos viviendo, o no vamos a poder distinguir entre cuál es la realidad y cuál es la ficción. Yo, Y lo dejo a ti yo, porque yo, yo yo, digo, puta, está yo no, cabrón. mira, yo no lo sé. Yo creo que sí, el ser humano siempre va. Yo tenía un amigo que era un amigo con el que yo estudié hace muchos años.
muchísimos años, no aquí, fuera, que él decía que siempre la manera de hacer los bebés va a ser por costo, ¿verdad? Y por satisfacción, siempre va a ser la misma. Entonces decía, Ok. pueden haber 10,000 maneras de hacer bebés, Ajá. pero por costo y por satisfacción, siempre va a ser a través de actos coitales. O sea, siempre va a ser a través de actos No hay sexuales, otra manera. ¿no? O sea, hay otras, ¿eh? Hay otras. O sea, porque si no, todo lo que tiene que ver con, y nuevamente ese es otro chapter, ¿verdad? Sí, sí. Todo lo que tiene que ver con género se creó para que hubiesen otras donde el hombre fuese innecesario, donde un varón fuese innecesario. Pero esto es otro cantar. Pero entonces sí hay otras muchas, pero siempre la manera más satisfactoria y más costo efectiva será las relaciones coitales. Entonces, yo creo que esto dentro del ser humano siempre va a ser como o sea, la realidad, yo creo que se va a imponer. O sea, la realidad, esto, ¿no? Esta mesa, o sea, tu amistad, o sea, El abrazo. el abrazo, ¿no? La lágrima, una lágrima. Efectivamente, o sea, ¿cuántos niños después de la pandemia aumentaron sus problemas psicológicos por la falta de interacción social? O sea, entonces, ¿cómo va a ser la realidad? No lo sé, ¿verdad? O sea, en cuanto no lo sé, porque la primera vez que yo vi, no sé, Mission Impossible, por ejemplo, yo no pensaba que algo como lo que hacía Tom Cruise en Mission Impossible, pues podía estar en 20 años. Sin embargo, está superado, ¿verdad? O cuando vi Blade Runner, que estaba yo en la Diablo, universidad qué en el película. 90 y algo, ¿verdad? Pues cuando yo vi Blade Runner por primera vez en el 90 y algo, pues nunca pensé que ciertas cosas así pueden pasar. Back to the Future. Back to the Future. O sea, uno nunca lo pensaba. No, Entonces, sobre definitivo. estas características, no sé cómo va a ser el futuro. Ahora, sobre que la realidad se va a imponer, sí. O sea, yo creo que sí. ¿Y qué me hace pensar que sí? Dos datos, ¿verdad? El chiste que decía mi amigo. Y segundo, el que tan cerca como hace 4 años cuando estuvo la pandemia, ¿no? La manera en que lloramos a nuestros muertos, ¿verdad? By the way, mis padres murieron ese tiempo y la manera de que yo a los 50 años lloré a mis viejos, ¿verdad? Porque uno les hace falta la realidad. Ah. Y dos, ¿verdad? El nivel también de dolor psicológico que crece cuando hace falta el abrazo, el cariño, el apapacho físico, real, de alguien real. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, la realidad se va a imponer. Ahora, la virtualidad, yo creo que esta llegó para quedarse. ¿Eh? Que no, y no tengo duda de eso, y eso es algo que desde 2007 para acá no ha parado y no va a parar. ¿Cuántas personas vamos a querer vivir en la realidad? ¿Realmente vamos a querer vivir en la realidad o vamos a preferir vivir conectado a las redes sociales y no ir al mundo a laborar, a guerrear y a sobrevivir? Pues mira, si vamos a la primera pregunta que me hiciste, probablemente uno que nunca ha querido crecer no quería vivir en la realidad. O sea, Independientemente de las redes sociales. independientemente de las redes sociales. Exactamente. Entonces, la tendencia es la misma. O sea, quien tenía una esposa y 3 chillas, pues probablemente no quería vivir en la realidad. Y a una chilla le podía llamar Instagram, a la otra. ¿Me explico? Espérate. Una chilla, Instagram, No, otra Facebook, no. O sea, otra YouTube. es como decir. Es que me interesa ese concepto. Espérate, que la diferencia. Espérate, voy. O sea, un hombre, vamos a ponerle al hombre, no vamos a meter. Un hombre, vamos a meter un hombre que tenga su esposa en San Juan, su chilla en Guayamón, otra en Ponce y otra en Quebradilla. Es lo mismo, me estás queriendo decir que es lo mismo de tener su esposa, tener Facebook, tener Instagram y tener YouTube.
es lo mismo en cuanto a el aburrimiento y el no saber por qué yo estoy con esa mujer. O sea, la pregunta es la misma. O sea, si el aburrimiento es el mismo Ujú. y el no conocimiento o el no saber por qué estoy con esa persona, hombre o mujer, ¿eh? Esto es secundario. Si yo no sé ni por qué estoy y llega el aburrimiento, es el mismo. Y es por eso que tengo que escapar. Entonces, ¿verdad? A tu pregunta, yo no creo que sea un problema, o sea, en cuanto a la psicología, ¿eh? O sea, no sea un problema de ahora. O sea, ahora lo único que se ha hecho es que se ha incrementado por la inmediatez, por la rapidez, por la accesibilidad que tiene, Ujú. pues, pues, pues esto, ¿verdad? O sea, este que es el último que tiró, pues es mucho más potente que tiró Apple, pues es mucho más potente de cualquier máquina de hace 50 años, 40 años, que probablemente cabía en todo este lugar. O sea, entonces, esta inmediatez es única, ¿verdad? Esa es adictiva, pero no es que sea adictivo el celular, es que ya el gen de la adicción lo tenemos. O sea, ¿por qué? Porque hay el aburrimiento y la no claridad en por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Oye, Daniel, ¿vendrías para otro segmento a hablar sobre adicciones? Ah, hombre, claro, claro. Siempre, o sea, para ti siempre voy a ¿Vendría estar. la familia del Careo Podcast? Para usted siempre voy a estar. No, no, definitivo no. Gracias por estar acá. No, gracias a El usted. doctor Daniel Aguilar, así que todo el que esté viendo este contenido le dé like, le dé, comenten, de verdad que comenten lo que les guste, lo que no les guste, qué tema quieren que uno toque y trabaje con el doctor Daniel Aguilar. Así que nos vemos, los esperamos después. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Emanuel.